Bueno, vamos a hablar de los antecedentes de la Gran Depresión de 1929. Primero hay que entender el contexto general de dónde venimos, ¿no? Para llegar a la crisis. Tenemos que en el siglo XVIII, XIX, inició la Revolución Industrial, un cambio de paradigma total en las economías, y esto provocó un auge económico. Este auge económico obviamente hizo que las economías europeas crecieran y claro, durante esta época hubo crisis, pero fueron pequeñas, no muy relevantes, no pararon el crecimiento económico europeo principalmente, pero eso fue hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial a mediados del siglo XX. Justo en ese punto, esta guerra provocó dos cosas: una inflación, un desempleo y, claro, la destrucción total de la infraestructura europea, la destrucción total de las rutas comerciales, de los tratados comerciales y una infinidad más de cosas, pérdidas humanas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, esta economía europea no se recuperó más o menos hasta 1924 o 1929, que fue cuando se llevó a cabo el Plan Marshall, cuando Estados Unidos invirtió sí, inversores estadounidenses invirtieron mucho dinero en Europa, principalmente en países como Alemania, y esto llevó a Europa a un crecimiento económico, una prosperidad económica muy grande, pero yo diría que construida sobre pilares de vidrio o de cristal, dado que era muy frágil por algo que vamos a ver más adelante. Esto también provocó que muchas empresas, esta intervención, digamos, económica de Estados Unidos, provocó que muchas, no, empresas, más bien muchos estados, mucha gente, quisiera un estado liberal, o sea, literalmente una economía liberalista, que es que el estado no puede intervenir en las empresas privadas, pero esto tenía un problema. Justo después de la Primera Guerra Mundial, nacieron los cárteles empresariales y los sindicatos se volvieron demasiado fuertes. Y es por eso que no se llegó a ese punto y los estados tenían que regular a las empresas privadas, digamos, si no hubieran hecho con el país lo que quisieran, literalmente. Además, toda esa integración que se generó durante 1914 al inicio de la Primera Guerra Mundial, literalmente se destruyó. A inicio de la Primera Guerra Mundial, ese comercio internacional, todas esas rutas comerciales, tratados, se destruyeron y se llegó a un punto en donde los estados se volvieron proteccionistas con sus propias cosas. Eh, Obviamente estaban endeudadísimos, lo que también sumó a debilitar las economías internacionales, principalmente las europeas. Y aún así había una prosperidad construida literalmente sobre pilares de cristal, hasta la llegada de la depresión de 1929. Pero, ¿qué provocó la Gran Depresión de 1929? ¿Cuáles fueron las causas principales por las que llegó esta depresión? Ya vimos el panorama general, ahora vamos a ver las causas, aunque ya se pueden ir dando una idea, ¿no? Vaya, por lo que hemos comentado. Bueno, primero tenemos que la economía doméstica se fue a pique. Las economías domésticas, o sea, lo que ganaban las familias, se fue en picada. eh, y eso hay que sumarle la caída de la bolsa de los Estados Unidos, la caída de la bolsa de valores de Estados Unidos. También los problemas económicos empezaron desde 1920. Ellos ya venían arrastrando, digamos, las economías europeas principalmente, ya venían arrastrando problemas económicos y también a nivel mundial. Esto no solo Europa. Por ejemplo, lo que es el costo de los bienes agrícolas cayó en picado, pues había una producción muy alta y muy poco consumo. Podría ser, sin, a lo mejor nada más ahí, por la pérdida de 100 millones de humanos, a lo mejor 100 millones de bocas menos. Al mismo tiempo, lo que es Europa Oriental y Central empezaron a imponer aranceles comerciales, o más bien tarifas de comercio internacional, lo que mencioné del proteccionismo que se estaba dando en muchos países europeos. También hubo un aumento en el petróleo, en el precio del petróleo, principalmente en todos los energéticos, pero en el petróleo es donde se notó y por alguna razón la industria del carbón sufrió una caída. Ahora, ¿por qué la bolsa de valores de Estados Unidos cayó? Bueno, primero ¿y por qué digo que Europa se construyó sobre pilares de cristal? Primero hay que mencionar que el crecimiento europeo no era porque sus fábricas produjeran mucho y su gente tuviera una gran producción, digamos. No había una producción real.
Si la economía europea creció, fue por la inversión de los estadounidenses, de inversores estadounidenses en Europa. Digamos que no fue por trabajo propio, no fue por capital propio, les inyectaron capital directamente a Europa, por ejemplo, Alemania principalmente. Había muchísima inversión estadounidense y eso cambió, pues muchos inversores estadounidenses sacaron dinero de Alemania, por ejemplo, principalmente, pues justo estaban haciendo la bolsa de Nueva York de Estados Unidos y estaba en auge económico esa bolsa, todos querían invertir ahí y sacaron dinero de Europa, en Alemania, por ejemplo, como menciona, para meterlo a la bolsa. Pero ¿qué pasó? Al invertir tantos y empezar a especular con ella, lo que pasó es que hicieron que esta bolsa quebrara, pues especularon tanto con ella que la llevaron a la quiebra. Eso provocó que los ya de por sí pocos inversores que quedaban, los inversores que quedaban en Europa, que habían sacado dinero, ahora sí sacaron todo. Y esto provocó la caída de bancos en Europa. Directamente el sistema bancario europeo se cayó. eh, si no estoy mal, el Banco Central, algo así, no recuerdo bien, se fue a la quiebra totalmente. Los préstamos bancarios que había otorgado Estados Unidos a Alemania, eh, pues los empezaron a cobrar. Ahora, esta caída, principalmente la caída bancaria, provocó tres cosas principales, tres problemas principales que son las causas principales de la Gran Depresión. Y la última es la más importante. Que primero fue que el comercio ya se decayó, o sea, de por sí ya era bajo, ahora sí definitivamente nulo prácticamente. Provocó que bajara la producción industrial. Como mencioné, las economías europeas no crecían sobre su propia producción, crecían sobre capital. Y al quedarse sin capital, las fábricas, digamos, no había como producir literalmente, no había como pagar para producir. Y esto provocó, por consecuencia, obvio, el aumento del desempleo. Y eso fue lo peor que pudo haber pasado, pues el aumento del desempleo fue lo que más afectó a los países europeos y más los sumió en una depresión, pues las economías se estancaron al no producir de por sí y al no haber empleo, pues producían menos o depresión. Y esas serían como las causas más importantes de la Gran Depresión de 1929. En 1929, el mundo cambió para siempre. Lo que comenzó en una caída en la bolsa de los Estados Unidos terminó convirtiéndose en una crisis mundial que destruyó economías, provocó hambre, desempleo y un cambio completamente en el equilibrio político del planeta. Las grandes consecuencias del crack del 29 no solo fueron económicas, sino también sociales y políticas. La crisis causó desempleo masivo, cierres de fábrica, quiebras de bancos y pobreza extrema. Millones de personas perdieron sus trabajos y ahorros, mientras el comercio internacional prácticamente se detuvo. Además, la población perdió confianza en los gobiernos democráticos, lo que facilitó el surgimiento de nuevos regímenes autoritarios como el nazismo y el fascismo, dando un nuevo inicio a un nuevo orden mundial. En los Estados Unidos, la situación era tan pero tan grave que el presidente Franklin D. Roosevelt lanzó un proyecto llamado New Deal, un conjunto de programas económicos, donde el gobierno comenzó a invertir directamente en la economía para crear empleos y reconstruir el país de la crisis económica. La crisis no solo rompió economías, también cambió la forma en la que las personas veían el mundo. Hambre y desesperación, millones vivían en pobreza extrema, pérdida de confianza en las grandes democracias. Muchos comenzaron a pensar que los gobiernos democráticos eran débiles e incapaces de resolver la crisis. Esto derivó en una nueva forma de pensar en las personas, la radicalización política. En varios países crecieron movimientos nacionalistas, militaristas y autoritarios que prometían orden y estabilidad. La gente buscaba soluciones rápidas, incluso si eso significaba perder libertades. La frustración social favoreció la radicalización política. En varios países, especialmente en Alemania e Italia, crecieron movimientos autoritarios que prometían recuperar la economía, devolver el orgullo nacional y mantener el orden. Mucha gente apoyó a los líderes fuertes porque buscaban soluciones rápidas a la crisis. El crack del 29 y el débil orden mundial que existía en aquel entonces, el ascenso de los regímenes autoritarios fue abismal.
En Alemania, la crisis ayudó al ascenso de Adolf Hitler. El desempleo y la humillación económica hicieron que millones apoyaran al partido nazi. Hitler prometía recuperación económica, restaurar el orgullo nacional, fortalecer militarmente a Alemania. Mientras tanto, Italia, con Benito Mussolini, fortalecía el fascismo. En Japón, el militarismo comenzó a dominar el gobierno y el país inició una nueva expansión agresiva en Asia. Incluso la Unión Soviética, bajo Joseph Stalin, concilió un sistema extremadamente autoritario. A pesar del ascenso de los regímenes autoritarios, Estados Unidos seguía profundamente aislacionista en política exterior. La sociedad estadounidense, traumatizada por la Primera Guerra Mundial y concentrada en sus problemas internos, tenía poco interés en involucrarse nuevamente en conflictos europeos o asiáticos. Mientras Europa se radicalizaba y Asia avanzaba hacia nuevas guerras, Washington miraba principalmente hacia adentro. A finales de 1933, el mundo parecía encontrarse en una calma engañosa. Oficialmente, la Primera Guerra Mundial había terminado hacia más de una década, pero las heridas seguían abiertas. Alemania abandonaba la democracia, Japón desafiaba el orden internacional y la Unión Soviética consolidaba un régimen autoritario gigantesco. Las democracias occidentales mostraban dudas y debilidad frente a las amenazas emergentes. La sensación de crisis permanente se extendía por continentes enteros en las capitales europeas. Pero en las mismas capitales todavía brillaban cafés, teatros y avenidas iluminadas. Pero bajo aquella apariencia de normalidad se estaba formando un nuevo orden mundial, impulsado por el miedo, el resentimiento y la ambición imperial. El crack de 1929 no fue todavía el año del inicio de la nueva guerra, pero sí el año en que muchas de las fuerzas que la harían inevitable comenzaron a alinearse definitivamente. Los famosos años 20 fueron los años dorados de Estados Unidos. Había terminado la Primera Guerra Mundial. Con Europa destruida, la economía estadounidense estaba al alza, vendiendo muchos de sus suministros a esa Europa destruida y promoviendo su reconstrucción. Las bolsas estadounidenses estaban en auge. Pero realmente la población estadounidense no sabía cómo funcionaba la bolsa. Ellos solamente veían que invertir dinero en eso generaba más dinero. Por lo tanto, instituciones bancarias generaban préstamos a casi cualquier persona. Esto fue la primera causa del gran crack de 1929. Grandes bancos hacían préstamos con gran facilidad y muchas de esas personas que invertían en bolsa era gracias a préstamos. Cuando en 1929, principalmente el 24 de octubre, mucho de capital de la bolsa sale y se mueve, la gente entra en pánico. Lo que hace es querer retirar también sus acciones en bolsa, generando en una crisis financiera total. Una de las principales consecuencias del colapso de 1929 fue cuando bancos decidieron hacer grandes préstamos a ciudadanos estadounidenses. Eso generó que estos ciudadanos estadounidenses invirtieran en bolsa, sin saber realmente cómo funcionaba la bolsa. Pero claro, los bancos no tenían realmente esa cantidad prestada en oro, como ya se había sucedido en años anteriores con el Imperio Romano, Inglaterra y Francia. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una burbuja especulativa alrededor de cuánta cantidad de dinero realmente ellos tenían. Lo que pasa cuando la bolsa cae es que todas las personas que habían generado un préstamo, primero, pierden y segundo, quieren retirar su mayor cantidad de activos en el banco. Como el banco realmente no tenía esta cantidad en físico, crea un colapso bancario. Punto número 2. Cuando esas personas realmente intentan sacar el dinero de los bancos, de sus bolsas de inversiones, baja automáticamente el consumo de esas personas, ya que realmente los bancos no están pudiendo solventar esa cantidad de dinero que les demandan las personas. Con esto, al bajar la productividad, también baja el consumo. Es la segunda causa de la consecuencia del crack de 1929. Millones de desempleados debido a que no pueden solventar los gastos que están teniendo las empresas. La crisis destruyó la idea de que el trabajo duro siempre garantiza un éxito rotundo. Ahora bien,
El problema no ocurrió solamente en Estados Unidos. Aunque en esos tiempos todavía la globalización no era como es ahora, sí había una interconexión de comercio. Quiere decir que lo que pasó en Estados Unidos también afectó a Europa, a Eurasia y América Latina. Muchos países que dependían económicamente de Estados Unidos también sufrieron daños. Al no haber tanta producción en Estados Unidos, dejaron de consumir esos propios países. Esto generó aún más un colapso en Estados Unidos, ya que si internamente no había consumo, externamente lo había mucho peor. El comercio internacional también sufrió daños, ya que muchos países dependían de la economía de Estados Unidos y del comercio con esto. Esto generó que en Europa principalmente subieran los impuestos a productos estadounidenses para proteger su economía de este colapso que se aproximaba, lo que terminó generando más incertidumbre y todavía empeorando más la situación que ya estaba iniciada. Con el desempleo y la economía ya sumida en una crisis, miles de desempleados quedaron sin hogar, lo que se le conoce como hover biles. Eran lugares donde las personas sin trabajo y sin hogar se reunían para generar ellos mismos un poco de sustento. También las filas de la comida gratis aumentaron, lo que generó una escasez también de alimentos. Entonces, recapitulando, tenemos tres consecuencias económicas: la crisis bancaria, la burbuja en la bolsa de valores y el desempleo masivo debido a este consumo y hasta despidos masivos. Pero veamos un poco las consecuencias sociales. Ya hablamos un poco de que muchas personas quedaron sin hogar, muchas economías externas decidieron imponer impuestos para proteger la suya, lo que ya no era rentable en ese momento. La segunda crisis social fue la migración y cambios de vida. Miles de personas comenzaron a migrar a buscar empleo. En zonas rurales, muchos agricultores también enfrentaban problemas graves por deudas y malas cosechas. Familias enteras recorrían largas distancias intentando encontrar trabajo. La competitividad laboral aumentó. Las condiciones de trabajo empeoraron porque las empresas no podían ofrecer salarios más bajos ante la necesidad desesperada de empleo. La vida cotidiana se volvió mucho más difícil para millones de personas. Otro cambio social fue el auge político y el auge de los extremismos. En Estados Unidos, el presidente Frank Roosevelt implementó el New Deal, un conjunto de políticas que intentaban ayudar a Estados Unidos en su crisis. Pero, ¿qué pasa en Europa? Recordemos que esta crisis no solo afectó a Estados Unidos, también afectó a Europa, una Europa que venía de una devastadora guerra, una Europa que estaba destrozada, y específicamente una Alemania que abusaba de su Tratado de Versalles, una Alemania que estaba totalmente destruida y una Europa que estaba sumergida en la pobreza, lo que ayudó el levantamiento de Adolf Hitler y con ello el nazismo, lo que llevaría a una segunda gran guerra. Eso demuestra algo muy importante: las crisis económicas no solamente son afectaciones de los mercados, también pueden transformar globalmente la ideología y el rumbo completo de la historia. A veces el camino hacia enormes conflictos comienza con algo tan trivial como una burbuja financiera. Respuestas y consecuencias políticas ante esta Gran Depresión que ocurrió en 1929. Los primeros intentos para hacer frente a esta Gran Depresión fueron por parte del gobierno. Primero intentó no hacer nada, diciendo que el mercado se regula solo y que debería regularse sin hacer nada, sin intervención del gobierno. Al ver que esto no combatía esta crisis, su primer intento en ese entonces el presidente Herbert Hoover puso en prácticas políticas deflacionarias como la reducción del crédito y el gasto público, además de que pedían préstamos a países extranjeros, lo que aumentaba mucho su deuda. Se precisaba de un nuevo modelo económico que ayudara a combatir la situación, y el economista Keynes hizo una propuesta. John Maynard Keynes propuso una teoría económica en respuesta a la Gran Depresión
argumentando que el mercado no se autorregula en situaciones de crisis, como todos creían en ese entonces. Propuso que el aumento del gasto público por parte del Estado para estimular la demanda agregada debe intervenir. El Estado debería intervenir. Esa fue la propuesta de Keynes. Debería de aumentar el gasto público. Esta política, a pesar de que aumente el déficit estatal, reducía el desempleo y aumentaba el consumo de las personas, que en ese entonces era lo que más necesitaban en la Gran Depresión. Ya en 1933, el demócrata Teddy Roosevelt se hizo presidente de los Estados Unidos, prometiendo un nuevo trato, o New Deal como él lo llamó en su idioma original, y también con el discurso de combatir la injusticia social y mejorar las condiciones de vida para los trabajadores. El New Deal, que significa literalmente un nuevo trato, esta política intervencionista puesta en marcha para luchar contra los efectos de la Gran Depresión. Digamos que las medidas se estructuraron en tres objetivos principales, conocidos como las tres R's, que era relief, que era alivio para los desempleados y pobres, recovery, que es recuperación para la economía a niveles normales, y reform, que era reforma del sistema financiero para evitar otra crisis como la que había ocurrido. Un primer punto importante sobre esta política implementada por el presidente Teddy Roosevelt era mejorar la confianza en el ámbito financiero, ya que con la caída de la bolsa la gente desconfiaba mucho en los bancos y todas las cosas que empezaron a quebrar. Y para mejorar esta confianza estableció un seguro de depósitos bancarios. Además de esto, se devaluó el dólar. Esta medida provocó una inflación, pero controlada, y por lo tanto estimuló la economía. Un segundo punto importante es en la agricultura, donde en ese momento los campesinos no lograban vender sus productos agrícolas, y si lo hacían era a un precio muy bajo. Estos campesinos emigraron a la ciudad en busca de empleo, pero por causa de la ya mencionada Gran Depresión, el empleo era escaso. Así que el presidente Roosevelt implementó una política con tal de aumentar el precio de los productos. Se propuso una reducción en las cosechas a cambio de indemnizaciones, lo cual ayudó a mejorar el sector agrícola y vaya a empezar la producción. Un tercer punto importante es en el sector industrial. En 1933 se aprobó una ley que establecía unos precios mínimos de mercado para determinados productos, así como el aumento de los salarios y una reducción de la jornada laboral. Además, debemos añadir que con el fin de reducir el desempleo, se hizo un programa de obras públicas financiadas por el Estado para estimular el empleo y así poder combatir la Gran Depresión. Esas fueron algunas políticas que se implementaron ante esta crisis, este crack que ocurrió en 1929 para salir adelante. Cabe recalcar que Keynes ayudó mucho en esto con sus propuestas de intervención y así poder combatir la Gran Depresión. Gracias.